Bueno, amigos de Almuerzo de Negocios, y qué bueno estar por aquí con ustedes en una entrega más de Sin Pausa, vaya Almuerzo de Negocios, esta plataforma que hemos creado para este canal de Patreon, en donde tratamos temas de interés y sin presión. Dice nuestro compañero y colaborador Eriden Estrella que le encanta este formato porque es un formato distenso, es un formato donde no tenemos la presión de los breaks comerciales y podemos tratar los temas en profundidad y invitarles a que usted, que ya está suscrito a este canal de Patreon, le sugiera estos videos a alguna persona que usted considere que le pueda interesar para que también se suscriba y pueda disfrutar de este contenido especial que trabajamos para todos ustedes. En el día de hoy, acompañado de mi compañero Rafael Fernández, tenemos una edición especial, muy especial para mí, porque tengo aquí con nosotros a un gran compañero, una persona con la que aprendí muchísimo en una etapa muy temprana de mi carrera de mercadólogo y que me enseñó muchísimos truquitos del mercadeo, pero sobre todo, la pasión que hay que ponerle a las cosas para que salgan bien. Y es mi gran amigo Luis Castaños, un profesional conocedor del mundo del marketing, pero más conocedor aún del mundo del ron dominicano, del ron en sentido general, pero del ron dominicano. Y vamos a estar hablando con él de la evolución comercial que ha tenido la categoría del ron en la República Dominicana, porque quizá mucha gente no ha caído en cuenta de lo que ha ocurrido con el mercado del ron, y nosotros que estábamos involucrados en ese negocio desde muy temprano nos hemos dado cuenta de lo que ha ocurrido. Así que darle la bienvenida a Rafael de inmediato y bueno, un programa de lujo, Rafael, que tenemos aquí con Luis. Claro que sí, de verdad que este programa teníamos tiempo coordinado, Eso es así. teníamos muchas ansias de esta conversación, de un tema que no pierde ni perderá vigencia, porque el protagonismo que ha tenido el ron dominicano en los últimos años es algo que hay que conversarlo y hay que tratarlo con expertos. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Bueno, sí. La verdad que para mí es un gran honor estar aquí. Siempre tratábamos de hacerlo, pero yo tenía compromiso y Andábamos como el gato y el ratón. sí, montado en un avión para aquí y para allá, asuntos de salud, reuniones técnicas, tú sabes. Pero gracias a Dios, este era el día. Así es. Este así es el día que hizo el Señor, así es que vamos a comenzar a hablar. Amén, que así sea. Sí. Luis, hablemos un poco quizá irnos al inicio de la comercialización de ron en la República Dominicana. Sería, no sé si un poco estéril, porque obviamente se empiezan a fabricar rones aquí desde el año 1888, 1800, creo que fue el primero, ¿no? Brugal. No, mucho antes de eso. Mucho antes de eso, Mucho ¿no? antes de eso. La historia que conocemos es otra. La reciente es la historia familiar, pero producto de mi participación en ese grupo, Claro. fue cuando me tocó ser el maestro ronero que guió las catas de Brugal en España. Cuando estábamos en Sevilla, teníamos 2 días libres. Y esos 2 días libres yo me interné en el archivo de India de Sevilla. Y ahí pude saber la importancia de la hispaniola. Y eso lo vamos a hablar en cualquier momento. ¿Cómo comienza? Porque fíjate que hay toda una tradición de ron en las Antillas. Sí. Si nos vamos a todos los países de las Antillas menores, de las Antillas mayores, de inclusive Centroamérica. En todo el Gran Caribe. En todo el Gran Caribe hay todos los países rones. que bordean el Mar Caribe, las islas pequeñas, las islas hispanas, las islas inglesas, que termina con Trinidad y Tobago allá abajo, que hace frontera con Sudamérica. Sí. Ahí está Guyana francesa, Guyana holandesa, Guyana inglesa. ¿De Venezuela, dónde viene todo esto? Centroamérica. Porque Mira, obviamente nosotros mira, que el fuimos ron, colonizados sí. por los españoles, quizá lo que debimos haber hecho fue empezar a fabricar vino. Los que fueron colonizados por los británicos, quizá tomar whisky. Los que fueron colonizados por otros, como que debimos haber tenido otra cultura desde el punto de vista alcohólico. Sin embargo, el ron fue lo que prevaleció. Lo que sucede es que los colonizadores Sí. eran de europeos y allá no se da la caña. Entonces, comenzando por ahí,
Entonces ellos fabrican brandy, fabrican whisky. Y en algunos lugares tropicales de Europa, las Islas Baleares de España y la Canaria, es que hay caña. Okay. La caña es originaria de la India. Y el navegante italiano Marco Polo, en su viaje circundando el mundo, entró allá y cuando probó la caña, en la crónica de Marco Polo está escrito que él dijo que probó un néctar de los dioses, ese jugo puro de caña masticado. Wow. Una cosa espectacular. Sí. Y quedó en la crónica. Cuando viene el viaje, el capitán que tenía la idea de hacer el viaje que hizo su ancestro Marco Polo, Sí. marino genovés, Cristóforo Colombo, llamado Cristóbal Colón en español. En español. Pero a nosotros no descubrió Cristóforo Colombo, fue. Sí, claro. Entonces, pues, y la reina Isabel española, segunda, convenció a Isabel la Católica, a Fernando el Católico, de que vamos a apoyarlo. Y entonces ahí comenzó la cosa. Llega, 1492, descubre esto y ve lo que sucede. Empieza, en el segundo, ve que lo que hay son zonas tropicales calientes, parecido a Canarias y a Baleares, en el Mediterráneo. Sí. Y en el norte africano. Ahí, ¿tú entiendes? O sea, el Atlántico Medio. ¿No ves? Entonces, cuando vuelve, hace su primera crónica, en el segundo viaje, en 1493, para en Baleares, en Mallorca, Menorca, Ibiza, para en las Canarias, trae caña y la siembra. Y entonces va circundando, ahí descubre, circundando la isla Hispaniola, cuando va en el cuerno norte del tenedor de la Hispaniola, ahí se encuentra con Santiago de Cuba. Entonces ahí es que descubre a Cuba, que está pegadito. ¿Tú ves? Entonces, 1493. Entonces ahí él empieza, vuelve, es el otro viaje en el 94, vuelve y trae y va sembrando. Entonces dice, déjame hacer un círculo porque acá hay como un mar interior. Y entonces efectivamente lo sembró. Arrancó la cosa. Y la Hispaniola, como fue una isla importante, de un tamaño importante, con unos climas y con las cordilleras más importantes de toda la región del Caribe. Entonces, eso cuando él en Puerto Plata subió a lo que se llama Isabel de Torres, dijo que está escrito en la crónica. Y yo eso lo vi textual de su puño y letra del español antiguo y la traducción al castellano de nosotros. Porque el que lee eso no lo entiende. No, porque era otra cosa. No lo entiende, José Luis, no lo entiende. Otra manera completamente exactamente de hablar. Entonces, la realidad es que empezó las cosas. Y la industria más importante en la isla Hispaniola era el azúcar morena. Sí. Y con los alambiques que ya habían sido inventados y creados en funcionamiento por los árabes en el siglo X. Entonces traen alambiques para cuando hacían azúcar parda, como llamaban ellos, azúcar morena. Sí. En el jugo de azúcar, cuando se concentra, que se condensa, que se pasa por la centrífuga, solo la mitad de los azúcares cristalizan como azúcar crema. La otra mitad queda en la melaza de caña. Exacto. No cristaliza. Entonces, cogían melaza de caña, lo que tenían alambique no tenían campos de caña, lo que tenían campos de caña, pues una vez fermentaban el jugo, una levadura. Lo que tenían otra cosa, lo que hacían era que compraban la melaza, diluyen con agua, añaden levadura y hacían un vino de caña. No se puede llamar vino porque el vino precisamente es de uva. Exacto. Entonces de ahí pasaba al alambique, la bombona de cobre, que puede tener columna de cobre con una de acero inoxidable, como era. Estaba incipiente comenzando la destilería al vacío, no atmosférico, de columnas múltiples, pero ese es otro tema. Sí. Mira, y la verdad que en el archivo de Indias está documentado que en el siglo XVII, de 1601 a 1699, en la isla Hispaniola, entre los trapiches de caña para hacer azúcar y destilerías documentadas, había más de 1000 en toda la isla Hispaniola. Wow. Más de 1000. Entonces todos los barcos pasaban a buscar la dotación de los marinos en tinajitas o en barriles pequeños, para cuando iban a circundando el mundo descubriendo. Entonces, el que cumplía bien con su tarea, un jarrón de tinaja, medio litro, 1 litro, le daban su ración para la cena, se comía su cena y se bebía su ron.
Y ahí En arranca ese la momento, cosa. claro, que en ese momento era ron de alcohol fresco, que fueron los franceses que le pusieron el nombre por el sonido de la fermentación, boom, de las burbujas que salían, producto de que en la fermentación se produce, cuando la levadura está transformando el azúcar en alcohol, produce gas carbónico. Entonces ese gas carbónico se captura y se le vende a lo que hacen refresco, a lo que hacen bebidas carbonatadas, a los cerveceros. Sí. Pues cuando pasteurizan tienen que ponerle adicional a la que El tiene CO2. para que no porque se le va una parte cuando son envases de vidrio con tapa de metal. Entonces comienza esa, ya moviéndonos hacia adelante, ya estamos en 1800 y tanto, ahí empieza la historia de Sí, las grandes familias. empiezan las grandes familias. Hay familias españolas de los conquistadores con familias de por aquí, pero se disgregan. Se disgregan. Entonces, la única tradición que se conserva es en Barbados, que es una familia inglesa, que fue en 1703. Aquí en esa época habían muchas familias, Ya. tanto de mezcla de franceses, holandeses, ingleses y españoles, pero que después la fueron vendiendo, fueron transformándose, tú sabes. Negocios muy informales. Pero realmente aquí, negocio familiar de ron, las familias que quedan, pues son la compañía que se fundó 8 años después de la independencia, Exacto. que fue J. Mano Bermúdez, 1852. Sí. ¿Tú ves? Entonces, después se radica aquí Brugal y compañía, después de haber sido fundada en Cuba, Exacto. porque hay una situación familiar de marca de rones gigantes. Andrés Brugal Montaner, el fundador, era del pueblo de Sitges, en Cataluña, el mismo pueblo de donde nació y creció Facundo Bacardí. Oh. Entonces, él fue el primero que partió a Santiago de Cuba y montó en 1862, 10 años después de Bermúdez aquí, él fundó Bacardí en Cuba. Cuando Andrés Brugal Montaner se gradúa de químico azucarero, lo monta en un barco a trabajar con Facundo. Está con Facundo allá, están los Álvarez Camps de Matusalén y están los Arrechavala de Ron Castillo. Y llega Andrés Brugal a trabajar con Facundo, se graduó un sobrino de él, y entonces, 1888, arranca Santiago de Cuba, Brugal y sobrino. Después ya hay 5 o 6 compañías que están dando, bueno, que vienen formados como químicos azucareros Claro. de España, o sea, de la madre patria, el conocimiento. Sí. Y el hablar, joder, tú sabes. ¿Tú me entiendes, verdad? Totalmente. Entonces, la verdad que así fue. Y él, a principios del siglo XX, entonces muda la compañía para República Dominicana. Aquí solamente en esa época estaba solo Bermúdez. Exacto. Entonces se va a San Pedro de Macorís por la caña, se establece ahí y entonces conoce la parte norte de la isla y el océano Atlántico, el fresco. Entonces monta otra destilería Exactamente. pequeña de 15,000 litros cada una y entonces se mantuvo ahí. Entonces fijó residencia allá, dejó el crecimiento de la destilación en San Pedro y siguió entonces Que aumentando para los que no lo sus saben, bodegas. San Pedro de Macorís era de las ciudades de mayor importancia comercial de la República Dominicana, ya que estaba el puerto más grande Claro, del país. claro. Ahí era San donde Pedro, estaban las en grandes el río industrias. Iguamo, en el río Claro, Iguamo, claro donde que sí. estaban las grandes industrias. Lo que pasa es que hoy en día, de repente algunos jóvenes dirán, pero ¿por qué instalarse en San Pedro de Macorís? Las 2 ciudades más importantes durante ese periodo fueron San Pedro de Macorís y Sánchez en Samaná, que era donde estaba el otro puerto y que estaba el ferrocarril que conectaba con el Cibao. Claro que sí. Entonces, la capital no tenía mayor importancia. Y en el noroeste, allá en la punta de Montecristi y Manzanillo. Manzanillo y cerquita de Puerto Plata. La capital tenía importancia política, Política, sí. pero no importancia comercial. Exactamente. Ujú. Exactamente. ¿Qué era? Entonces, eso, ¿Qué era lo que qué era lo que definía por países ya en esa época lo que es la identidad del sabor del ron? Porque si vamos a esta época, vemos que el ron centroamericano tiene una serie de características, el ron cubano otra, Sí. el ron que se produce en República Dominicana otra. ¿Cómo fueron encontrando esos países ese lindero de sabor para que los países no se parecieran y tuvieran el mismo tipo de ron cada uno? Claro, sí, lo que sucede es que según el clima de cada país y la manera como lo hagan y cómo estén los barriles por dentro, tú sabes, hacemos la misma metodología. Aquí hubo un efecto
cuando Trujillo sube al poder en 1930, él sabía la calidad del ron dominicano. Trujillo era lo que él más tomaba, más que él tomaba uno que otro whisky, el White Horse, pero lo que él más tomaba era brandy español. Brandy español. Entonces, en uno de esos viajes, hablando con Franco, él dice la calidad del brandy, dice es que los toneles de roble rojo español, aquí teníamos los toneles de roble blanco americano, Quercus alba, el hecho en Whisky Bourbon y Tennessee. Entonces, Trujillo dijo, aquí la ley es obligatorio el envejecimiento para garantizar la calidad. Se le prendió el bombillo. Entonces, en 1935, a los 5 años de iniciar su mandato, Trujillo, entonces él hace la ley 243 de alcoholes, donde establece obligatorio el envejecimiento en barricas de roble blanco americano. Eso es importantísimo. Que es la que está más cerca. Claro. Entonces, cuando hace eso ahí, coge el control la Dirección General de Rentas Internas, que manejaba los impuestos de bebida alcohólica, los impuestos del tabaco y todos los impuestos a las utilidades de las industrias, de las personas. Entonces, asume el control de las bodegas de envejecimiento. Claro. Y lo que yo he podido conocer con todos esos señores mayores de los descendientes, que son famosísimos toditos aquí, todos que todavía están vivos la mayoría, ya con más de 90 años todos, tú ves. Pero están bien lúcidos. Dijeron ellos que eso fue algo importantísimo, porque todo ese ron que se fue quedando en este clima nuestro, sobre todo en la Hispaniola, es algo muy importante. Y eso, a mi salida de Isidro Borda, cuando hicimos Gitano 18, Sí. entonces que pasé para el Grupo Brugal, en el 98, el doctor Ian Sandster, un científico escocés, estaba haciendo un estudio de equivalencia físico-química del envejecimiento en las antiguas colonias europeas, inglesas, holandesas, francesas y españolas, versus la madre patria. Okay. Y a mí me tocó el último turno. Sí. Cuando él termina, él va ya a verme, yo lo llevo a la bodega, él vio ahí 42 toneles de roble, la fábrica de vino, que era la antigua, en toneles de roble tipo España, de 10.000 litros cada uno, yo la transformé en tanque de reposo y segundo envejecimiento de los baches de producción. Claro. Entonces, Segundo envejecimiento. Segundo envejecimiento, exactamente, que era que a un grado más alto. Para entonces después, y por eso saqué ese man por 8 años aquel acuerdo, Claro. que fue un honrón y creo que me valió la acreditación en el Grupo Brugal de la categoría de maestro ronero. Yo le dije a él cuando terminamos, eso fueron 3-4 horas de visita. Estuvo allá. Yo lo llevé a todo. Vio las bodegas, las 3 bodegas, que era una compañía con 30.000 barricas en esa época. Pequeña, Imagínate. pero era mucha. Claro. Y la realidad es que cuando él vio todo eso, y las transformaciones que yo había hecho, porque ya el vino se hacía en tanque de acero inoxidable. Claro. Entonces los toneles los convertí en otra cosa. Claro. Le sacaron mayor provecho a los toneles. Exactamente, sí. Entonces yo le pregunté, doctor Sandster, ¿cuál es la equivalencia que usted le ha dado? Porque ya como yo soy la última compañía, dice, mira, yo todavía no he terminado, pero por mi experiencia, en las islas inglesas pequeñas, por el clima, un año en las islas de Caricón, antiguas colonias inglesas, equivale a 3 años en Escocia, por el clima. Las islas medianas, 3 puntos, pero lo que es Cuba, pero sobre todo República Dominicana, por su estructura geográfica, por la cantidad de cordilleras que tiene, el clima que tiene tan importante, yo te puedo anticipar que concluyo que un año en República Dominicana de envejecimiento equivale a 4 años en Escocia. Wow. Entonces, cuando tú sacas, por eso, el ron añejo, que es una mezcla de rones de 1 a 5 años, Sí. significa que es un ron que tiene whisky de 4, whisky de 8, whisky Exacto. de 12, whisky de 16 y whisky de 20. 4 y 20 son 24. Entonces ahí hay una solera de 12, 14 años Sí. de Escocia, pero hecho aquí con unas evaporaciones que es más gustoso. Claro. Y donde los fenoles Más que aporta la concentrado. barrica, que es lo que le da el color ambarino y que le da la terminación, y el dulzor que tienen esos productos viejos, porque lo que tiene el roble, la resina del roble, es ácido fenólico puro, la grasa, y tiene una molécula de azúcar, la madera de roble, en todas sus variedades, de la familia Quercus. Quercus alba, el americano; Quercus tosa, el español, el rojo;
El amarillo francés tiene dos variedades, Quercus petraeus y Quercus serenus. Y Quercus amazonia en Brasil y en Colombia. Entonces, esa molécula de glucosa que sí, tiene pura, eso es lo que cuando se quema la barrica, entonces la grasa y la glucosa se convierten en, el ácido fenólico y la glucosa se convierten en ácido tánico, que es lo que entonces le da el color ámbar a la Claro, bebida envejecida. Y ahí, yo soy un fanático de los rones, y donde quiera que voy, a cualquiera de las islas, cuando he ido a Aruba, cuando he ido a Curazao, cuando he ido a cualquiera de los países, cuando he ido a Haití, cuando he ido a Puerto Rico, siempre quiero probar los rones de esos países, y siempre que va a Cuba, y siempre encuentro que el ron nuestro es mucho más agradable al paladar, es más dulce, y que los rones de esas islas son un poquito más picantes, son más fuertes. ¿Tú sabes qué pasa? Sí. Ellos todavía están atados a la tradición antigua del alambique. Nosotros los alambiques, como es una destilación simple, cuando la levadura hace el fermento, el vino de caña, entre comillas, sea de melaza, de jugo de melaza o jugo de caña. Ese producto, una vez fermentado, se destila. Y en un alambique lo más que logra es un contenido de alcohol etílico de ese 80%. Ok. Y ya quedó así. Entonces ahí están, la levadura forma 13 elementos ya en la fermentación. Alcohol etílico, sí, o etanol, que es el único metabolizado por el hígado humano. Alcohol propílico. Sí. Alcohol isopropílico. Alcohol amílico. Alcohol isoamílico. Alcohol butílico. Alcohol isobutílico. Acetato de etilo. Acetaldehído. Éter, aceite de fusel. Y un radical N-propanol. Entonces, ese producto, cuando vinieron los sistemas de destilación en columnas múltiples, ese alcohol de primera columna, ya nosotros no hacemos ron, es lo que se llama en alambique ron pesado, que hacen las islas inglesas, que hacen las islas francesas, las islas holandesas, a usanza antigua. Jamaica y Barbados sí tienen destilería de columnas múltiples, entonces tienen un ron, vamos a llamarle mediano. Tienen algunos que son pesados y tienen otros que son mezclas de ligero con pesado. Nosotros, Cuba y Venezuela y Guatemala somos, y Panamá, los principales, y Nicaragua, productores de ron ligero en toda la región. Claro. Y Puerto Rico también. Y se nota, porque ya lo que nota hacemos mucho en las marcas. Columnas múltiples. Entonces, el alcohol de primera columna, que es parecido al del alambique, al de la bombona, ese, cuando lo hacemos en otras regiones, en este país, por ejemplo, ese alcohol se diluye con agua de nuevo y se somete a la segunda columna rectificadora. Ahí llega contenido de etílico 95%. Pero todavía, si quieres tener algo más ligero, ese es el que más se usa. Sí. Se manda a la licorería, se diluye con agua purificada, se pone en la barrica a envejecer. Pero también se usa el de tercera columna, que llega al 96.3. Todavía es mucho más fino y más limpio. Claro. Pero guardando también los poqués de caña. Pero ya ese de 96.3 ya es un alcohol de caña preparado para hacer bebidas blancas, vodka, ginebra, licores, para macerar. Porque está doblemente filtrado, ¿no? No, destilado. Destilado. Doblemente destilado. Destilado. Y después de ese proceso se lleva a una pequeña columna de metilizadora y se saca el alcohol metílico para que tenga prácticamente cero. Entonces ahora viene una pregunta, que es una de las cosas que quizá me motivó, además de darle a conocer a la gente, la gente aquí bebe muchísimo ron y no tiene la más mínima idea de ni cómo se fabrica, ni la importancia que tiene el ron en nuestra historia. ¿Por qué durante tantos años la industria del ron fue una industria de precio, de productos baratos y de precio y de volumen, que ha ido evolucionando a lo que tenemos hoy en día? Que hoy tenemos ya no solo, por ejemplo, ya el ron dorado prácticamente ha ido desapareciendo del mercado. Y ya lo que vemos es más desde añejo hacia arriba. Pero hemos visto cómo ha ido desarrollándose el ron premium y el ron super premium, no solo en la República Dominicana, en el mundo entero, en la región entera. ¿Por qué era tan básico el mercado del ron en los años 70, desde los 60, 60, 70, 80? Lo que pasa es que eran tiempos de países cerrados, que cada quien en su
eran mercados muy locales. Sí, Sí. muy locales, no había nada de eso de globalización ni idea. Entonces, cada quien se iba a su normativa. Entonces, se usaban los envejecidos para fabricar los productos. Se dieron cuenta que habían más envejecidos y que el dorado, que era un color natural, Sí, porque el blanco cuando sale con un color ámbar clarito, Sí. como amarillo oscuro. Entonces hay que pasarlo por un filtro de carbón activado para quitarle el color y ponerlo blanco Sí. como el agua. que es Pero que es usted- una... usted en aroma, el ron blanco tiene aroma a madera porque está envejecido. Claro, en barrica. que eso es algo que la mayoría de la gente no sabe. El ron, cuando sale de la barrica, no sale del color ámbar oscuro No. que lo vemos en la botella. No, ¿No? no sale de ese color ámbar oscuro. Fíjate cómo sale, vamos a decir que un amarillo claro. No, aunque ese es el de un año. ese es el de un año. Pero cuando tú vas a hacer ron dorado, Ujú. normalmente usa el de 1 y hasta 3 años, porque es dorado ya para dar un producto con más Pero cuerpo. tenía entendido. Los añejos se usan mezclas de hasta 5 años. Entonces, mientras más pasa más tiempo, sale oscuro, con más oscuridad. Más oscuro. más Pero color ámbar. tengo entendido que siempre se utiliza alguna mezcla para estandarizar el color. No, mira. Porque dependiendo de la barrica puede salir o un poquito más oscuro o un poquito más claro. No, eso ya ahí no se hace con los rones solamente. Porque Claro. hay un asunto que tiene que ver con el proceso interior de cada barrica en el aporte del ácido tánico, que es lo que le da el color ambarino. Ok. Pero después que tú sacaste un producto al mercado, y eso es en la industria mundial de bebidas alcohólicas destiladas envejecidas, los brandy, los coñac, los tequila, Sí. todos. Cuando sacas un producto, hay un equipo en laboratorio, un espectrofotómetro de masa, colorímetro, Sí. que cuando tú sacas un estándar de color, Exactamente. ya tú lo tienes graduado. Entonces, cuando tú sacas la materia prima, tú te das cuenta que las barricas ya están perdiendo capacidad de envejecimiento Sí. cuando lo que tú sacaste tiene un color natural por debajo De lo que del tú querías. estándar. Exactamente. Entonces, ahí se crearon en Europa, en Estados Unidos, Japón, las grandes potencias, a partir de cocción natural de carbohidratos por un color caramelo inerte, Exactamente. exclusivamente para certificar color de no es- eso no es azúcar quemado. No, por Dios. Porque si tú le echas azúcar quemada, te está matando el sabor. No, que lo que lo está convirtiendo en un licor de ron. Claro. Porque el color del whisky no se lo da el azúcar quemado, no es caramelo de azúcar, No. ni el color del tequila envejecido, ni el color del brandy. ¿Tú entiendes? O sea, entonces por eso es que desarrollamos Ahora, eso. yo he visto algo, he visto un fenómeno, Luis, en los últimos 10, quizá 15 años. Y es que las grandes destilerías de ron dominicano han prácticamente replanteado su portafolio a un mercado muchísimo más premium. Voy a mencionar un caso que quizás es el más notable de todos. Brugal. Brugal tenemos ahora mismo en su portafolio el XB. XB lo que tiene son 10 años de lanzado. Tú tienes un doble reserva que lo que tiene son 2 o 3 años. Tú tienes un leyenda que tiene 5 años. Tú tienes un leyenda 5 aniversario que tiene 1 año y medio. Tú tienes un 1888 que debe tener El año de fundación, sí. 3 o 4 años No, más. Más. de lanzado. Más, sí, tiene más. Pero Para debe, joven, pero joven. debe estar rondando, es decir, Sí, en los últimos 10 años. Es decir, claro, tenemos un extra viejo, que debe de ser el producto más viejo de la familia. Sí, de sí, Brugal, sí. Que es un ícono. Esa categoría salió cuando Pedro Justo Carrión hizo el primer Macorís 8 años en 72. Exacto. Y fue un exitazo, que era la botella de ron corriente Sí. con un papel de celofán por fuera Ajá. y un estuche. Y un estuche. Entonces, a los 4 años, Brugal sacó el Letra Viejo, que era una bodega muy grande. ¿Tú ves? Sí. Pero si nos vamos a los rones de la época cuando estábamos en Isidro Borla, que estábamos en el mercado de los rones, que la época de Ron Cartavieja, la época del Pitufo de Barceló, la época del Brugal añejo, el que tenía la botella no ámbar, sino la botella transparente. Siboney. Siboney, el Siboney tapa roja, que fue muy popular en los La años. botella ámbar es la de Letra Viejo. Exactamente, Sí. pero Era el añejo con la mallita. Exactamente. La botella corriente con mallita. Todos esos productos que estaban en el mercado en los años 80, 90, son muy pocos los que quedan. Los portafolios de Barceló, de Brugal, hasta el propio Bermúdez, el mismo Siboney,
ellos lo replantearon completamente. Es decir, ha sido una de las industrias con mayor innovación en lanzamiento de productos. Quizás la gente no cae en cuenta de eso, pero ha habido mucha innovación. Tenemos un Siboney 1920 años que es un producto de lujo. Tenemos un... Lo que Siboney en 1920 es porque el año de fundación de Siboney, que coincide cuando los Colchón vinieron de España. Sí. Fue cuando también Julián Barceló vino de España y fundó Barceló y ellos fundaron Colchón Calvo. Él, de aquel lado del río, lo que hoy es Villa Duarte, y los Colchón en la zona colonial. En el mismo año, 1920. Tú agarras la famosa campaña de Barceló que hizo Nandy Rivas con todos los pueblos. Y cuando ves las presentaciones de Barceló de ese momento, ninguna está en el mercado. No, por supuesto. Ninguna. Todas fueron replanteadas 10, 15 años después. Déjame decirte por qué. Porque el mercado de ron era un mercado interno, cautivo, importante, de un tamaño que en esa época nosotros llegamos a 5 millones de cajas en el año 90. Estábamos hablando que en los 80 eran 4 millones y pico de cajas el consumo interno. Arranca, después viene la apertura, el turismo poco a poco. Y entonces los ronos dominicanos se posicionan fuera del país de una manera impactante. Empezamos a competir con el brandy español, que tiene mucho más tiempo que nosotros. Claro. Y ahí también los otros productos, el coñac francés. Sí. ¿Entiendes? Los concentrados de vino de Oporto de Portugal, el brandy italiano, el brandy griego, la metaxa griega, que es el non plus ultra del tipo de brandy que hacen los griegos a partir del vino. ¿Entiendes? O sea, claro. Entonces, pero los dominicanos, cuando empezaron en las exportaciones, Cuba y Venezuela dominaban el mercado español. Entró Barceló y Brugal a la vez camellando. Y hoy día, la marca País Ron Dominicano, que ya es una denominación de origen, es la líder en España de ron premium, porque el poder adquisitivo, entonces, nosotros cuando arrancamos en España, fue de añejo para arriba, añejo, extra viejo y siglo de oro. ¿Por qué? Porque Zamora y Edrington, hoy el dueño, la Edrington, dueño de Brugal, decían, no, y blanco y dorado. No, porque esos son muy baratos, son jóvenes. Sí. Y Bacardí tiene fábrica en Alemania y fábrica en España. Ahí no hay Por lo tanto, ahí vamos a perder dinero. Sí. Pero de añejo para arriba, el arte de hacer ron marca la diferencia. Y 7 años le cogió llegar a 150,000 cajas, de una a 150,000. Wow. Cuando empezamos la cata, que tuve ese honor de ser maestro ronero, que ellos me eligieron por lo que yo hice de Macorís 8 años, en el 2002 comenzamos, en el 2007 para 2008, el volumen era 1,5 millones de cajas de ron premium en España. Y entonces la compañía explotó. Sí, y ahí esa era ronera. Entonces, 3,5 millones aquí, 1,5 millones en España, 5 millones de cajas de ron premium, tercera licorera de ron del mundo, era Brugal. Y al mismo tiempo también ahí de España sigue subiendo a Europa del Este y llega con mucha fuerza a Rusia. Sí. Que en Rusia, en los bares rusos, el ron dominicano tenía una preponderancia como bebida exótica enorme. Yo conocí allá, yo iba mucho a ciertas reuniones técnicas y conocí a Yuri Yuchenko, que manejaba una destilería de vodka en Rusia, que tenía siempre que llevarle cosas a él. Pero una destilería que ella sola era más grande que la del lugar, iba a hacerlo juntas. ¡Wow! No, es un mercado. O sea, estamos hablando que aquí actualmente... Cantidad de habitantes por mucho. Y ni hablar de consumo per cápita. Y además también el territorio en la Siberia rusa, donde el alcohol es terapéutico. Sí. La ciudad más fría del planeta Tierra está en la Siberia rusa. La temperatura promedio anual es 78 grados bajo cero. 78 bajo cero. Imagínese usted. O bebe alcohol o te cae muerto. No, terapéuticamente, sí. Lo usan en los chocolates, en los cafés densos con leche, de avellino, ¿sabes? En la mañana con un desayuno opíparo. ¿Entiendes? Entonces, pues lo usan para que caliente el cuerpo. Hubo una decisión que en su momento la vimos, la analizamos, algunos tuvieron a favor, otros tuvieron en contra, que fue lo que pasó con el Barceló Imperial. Barceló Imperial pasó de ser un producto que era de estación, un producto que solamente se vendía en diciembre, empezaba a venderse en noviembre, pero era
un producto edición limitada. Cuando se acabó, se acabó. Y había que esperar al año siguiente. Y en un momento, Barceló, creo que cuando pasa a manos de Beica, Barceló es por import de los españoles, ellos dijeron, no. Imperial tiene que ser un producto de todo el año. Y entonces ahí viene el cambio de la botella de redonda a botella achatada. Sí. Y entonces ahí ellos lanzan el añejo en otra botella también. Ahí cambia el portafolio completo. Pero la decisión creo que más arriesgada, pudiera yo llamar, fue cuando dijeron, bueno, el Imperial ya no va a ser un producto de temporada, va a ser un producto de todo el año. Y es que ellos lo que hicieron, déjame decir, sí, lo que ellos hicieron fue lo que sucede en España con el Barceló Imperial, porque ellos eran la compañía importadora de Barceló y compañía. Exacto. Ellos eran. Entonces, cuando vino la negociación de comprar, entonces ellos decidieron cambiar eso, que por qué solamente para diciembre. Claro. En España se vendía el año entero. El año entero. ¿Entiendes? Entonces, y la decisión, en su momento, hubo gente que la criticó y dijo, va a perder prestigio. Sin embargo, a lo mejor puede haber perdido prestigio. Yo no voy a evaluar eso aquí. Pero ganó volumen. Claro. Y se convirtió en un producto en el que en cualquier momento, cualquier persona, sobre todo para obsequiar, ese era el producto que la gente te pedía en ese momento. Tráeme un Imperial. Claro que sí. Tráeme un Imperial, que luego se convirtió en el Tráeme un Leyenda. Claro. Cada vez que tú viajabas te decían, tráeme una botella de Leyenda, que como siempre como aquí había ese mercado. Entonces el país fue creciendo, se fue transformando. Empezaron los libres comercios, la OMC se funda en el 93 y arranca las cosas. Entonces ahí comienza a desarrollarse esa economía informal de aquí, que es más grande que la formal. Claro. ¿Entiendes? Entonces, con esa economía informal que mueve tanto dinero en efectivo, entonces ya, producto ultra premium, ¿cuándo en los colmados de aquí tú ibas a ver botella de Blue Label? Botella de 15 años, botella de 20 años de whisky. O sea, porque ya el poder adquisitivo, ya después que se ha ido documentando que existe una economía informal más grande que la formal en República Dominicana, que nosotros, la República Dominicana no es un país de ingresos medio bajo, sino de un país de ingresos medio hacia arriba. Claro. Y al ritmo que vamos, dentro de 5 años, se acabaron los donantes del mundo, porque aquí hay mucho dinero. Esa es la realidad. Claro. Entonces, ahí hay un tema que yo no quiero dejar de abordar contigo, y es el tema de la final aprobación de lo que es toda la esquematización de la denominación de origen del ron dominicano. Que yo sé que tú estuviste al frente de la Asociación Dominicana de Fabricantes de Ron cuando todo ese proceso inició, y que ya eso se logró. ¿Cómo se está ejecutando? ¿Cómo ha beneficiado, si ha beneficiado a los fabricantes de ron dominicano? Porque yo me he dado cuenta, sobre todo en los Estados Unidos, a cada rato me mandan una foto de un ron. Mira, ¿y tú has bebido eso, José Luis? Digo, pero es que eso no está aquí. Eso no existe en la República Dominicana. Muchos rones que tú lo ves en Estados Unidos y son productos que aquí en las góndolas de los supermercados tú no los ves. Pero es que o que son productos solo de exportación. Es que son marcas privadas de una compañía norteamericana. Hay muchos así. Sí. Hay muchos así. Pero no, habían algunos que se estaban aprovechando de eso. Le ponían ron dominicano, pero ¿quién verificaba que ese ron era dominicano? No. Es que es ron dominicano porque quien lo hace es una compañía que está aquí, licorería, con los permisos, con todo. Y a esa compañía, Corporación Licorera X, ella importa una marca, su marca propia, que está registrada en ONAPI aquí y está registrada en Estados Unidos, en el mercado, o en Europa, o en Australia, o donde sea, en Asia. Entonces, ellos, porque lo que es ron dominicano es el líquido, no importa dónde se embotelle, no es la botella, no es la tapa, no es la etiqueta. Excelente. ¿Entiendes? Pero eso es bueno que lo aclaremos. Sí. Porque se está llevando a cabo lo que es la denominación de origen del ron dominicano. ¿Ha beneficiado a la industria? Por supuesto que sí, que la ha beneficiado. Y ahora mismo lo que está haciendo es que en la medida, como eso es reciente, lo de la denominación de origen fue a final del año pasado, está en el proceso de la implementación. De lo que se llama la implementación, pero sobre todo de establecer el consejo regulador, los cambios estatutarios que hubo que hacer en Adopron. Adopron fue fundado en 1978. Sí. Bien, o sea no, sí, era otro organismo completamente diferente. 24 años de fundada. Entonces han ido adecuando todo eso.
el reglamento de uso de la denominación de origen, que ya ONAPI mandó el borrador a la OMPI para registrarlo en Ginebra. Bueno. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Industrial e Intelectual, que es el brazo de propiedad industrial e intelectual de la OMC, como la Organización Mundial de la Salud es el brazo de salud de la OMC, que es el organismo básico. ¿Tú ves? Entonces, ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un ron para poder decir en su etiqueta ron dominicano? Que tiene que estar hecho aquí, fermentado, destilado en República Dominicana, envejecido en República Dominicana por una licorería con permiso hecho aquí. ¿No entiendes? Y con una numeración y con un etiquetado determinado. Sí, en la parte del etiquetado tiene como un etiquetado diferente ahora. Pero se puede, por ejemplo, yo puedo tener una embotelladora en la Florida y desde aquí llevarme un ron a granel y envasarlo en la Por Florida. supuesto, siempre y cuando te lo venda una licorería que está registrada aquí, fabricante de ron dominicano. Excelente. A medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros hemos ido subiendo la barda. Y estamos ya, nos están mirando no solamente quienes producen ron en todo el mundo, sino también, usted hablaba de brandy, usted hablaba de whisky, y se están dando, con el paso de los tiempos, varios rankings. Están los rankings donde están todas las bebidas alcohólicas juntas, y ahí te dicen cuáles son las mejores del mundo. Ahí está el ron, ahí está el vino, ahí está el whisky, ahí está el brandy. Pero hay rankings y hay revistas que te dan el conteo de cuáles son los mejores rones del mundo. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que se toma en cuenta para tú medir la calidad de que un ron sea premium y estar en esos rankings? ¿Qué se toma en cuenta en todo esto? Mira, esas son revistas que hacen cosas de editores que les gusta la información y lo manejan, pero la realidad es que el ranking lo da el país donde lo hacen y el reglamento donde lo hacen. El whisky se evalúa en base a la regulación del whisky escocés en Inglaterra, como el de Irlanda tienen su regulación. Okay. El whisky americano, Bourbon o Tennessee, sí, se rige por las reglas establecidas por ellos de ese producto, no lo que digan las revistas. Entonces hay que ir ahí, hay que ver quiénes son los fabricantes, cómo lo hacen. Porque aquí hay ahora mismo mucha comunicación, muchas revistas, mucho internet, mucha moriqueta y expertos que quizás nunca han visitado una fábrica, tienen información de colateral y empiezan a despotricar para que lo usen. Yo te lo digo porque, te lo digo y disculpa la interrupción, porque sí, a mí me resulta muy extraño, sin quitarle el mérito, porque es un ron centroamericano buenísimo, el ron, el Zacapa. Zacapa es guatemalteco. Exactamente, guatemalteco, que es centroamericano. Y me extraña que los centroamericanos, sin ser tan roneros como los caribeños, siempre están por encima, en primer lugar, que ellos. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Por eso fue que vino mi pregunta. No, pero que eso no es cierto, Ay, que están por encima. Míralo ahí. Es cierto, eso no es cierto que están por encima. Ellos decidieron, lo primero que decidieron, su producto ultra premium, sacarlo para el mundo. Son países mucho más grandes que nosotros. Claro. Nosotros somos islas. ¿Entiendes? Por ejemplo, la destilería, un solo grupo que destila en Guatemala, el tamaño de la destilería, por el territorio que hay allá, tan grande, sí, produce alcohol 2.5 veces que produce Barcelona y Brugal juntos. Sí. Nosotros somos islas. Sí. Y tenemos un territorio limitado. Para el tema de producción. Y ellos hicieron, hay que decirlo, muy buen marketing con su ron Zacapa. Muy buen marketing. Lograron. Pero un marketing de ensueño, donde mi amiga Lorena, la maestra ronera de Zacapa, de la familia Botrán, que es Ron Botrán, la marca del apellido es Botrán, Zacapa es. Entonces, envejecido en las alturas de la montaña, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí estaba tan frío que la barrica no abre y no entra el aire, no hay oxidación, no hay envejecimiento. Y el que no sabe de eso lo ve como que está en el limbo. Eso lo hicieron en tierra y lo llevan allá a descansar. Para que se baje un calimete. Lo que creen en eso Dios se va a darle. Con el cuento de Cutizar. Porque el verdadero Dios no bebe. ¿Entiendes? Su hijo Zico cuando vino aquí a redimirnos a nosotros. Eso es como el cuento de Cutizar, que lo montaban el wiki en un barco y le daban una vuelta por la bahía y lo regresaban. Y que eso le daba un sabor especial. Sí, pero ¿qué pasa, hermano? No, lo que había ahí era que
Ahí hay una historia, pero está documentada. En ese barco, en ese barco, las áreas lo que hacían era que el tanque era forrado con las duelas quemadas de la barrica. Entonces era como una tinaja gigantesca cuadrada que por dentro era como una barrica. ¿Tú ves? Entonces lo llevaban para que tuviera esos choques. Entonces, ese golpe y golpe y golpe eso le está dando, cada vez que le daba un trompón de alcohol a eso ahí, que con el impacto venía y se chocaba con el otro, era un pleito interno. Cuando terminaba, estaba marroncito. Claro, enamorado, ¿tú ves? claro. Era lo que pasaba. Así mismo. Sí. No, eso está documentado. Yo vi parte de esas cosas y es real. ¿Qué se puede esperar de la industria del ron dominicana para los próximos años? Porque la verdad es que hemos visto un crecimiento impresionante, rones de muy alta prestancia, de muy buen perfil de por las parte de la cosas, gente. Inclusive, y disculpa la interrupción, porque no me puedo aguantar. Sí, dime. Y tengo que decirlo. Lo que no pasaba antes está ocurriendo ahora, que las mujeres están bebiendo ron también. Sí, pues Increíble. se han dado cuenta de que es un producto de calidad, que no es solamente para mezclar con coctelería, con refresco, con limón. No. El ron tiene una categoría y han visto lo que ha sucedido afuera. Claro. Entonces ya todo el mundo sabe que tenemos un producto de prestigio. El futuro del ron es lo que está proponiendo Barceló con unos segundos envejecimientos en barricas de otra cosa, como No, barricas de porto. eso ellos lo están haciendo. Eso lo están haciendo. Ellos lo comenzaron a hacer fue con barricas de roble rojo español. Exacto. La usada en brandy. Y ahora sacó la versión La de del Imperial, la de Oporto. Brugal tiene su bodega que se llama Giorgiano Brugal en honor a Don Giorgi, nieto del fundador. Y ahí fueron los primeros en traer barricas de roble rojo español. Sí. Hay otros que están usando también roble amarillo francés, usado en coñac y en brandy y en los vinos franceses. Sí. Hay dos variedades de roble amarillo, Quercus Serenus y Quercus Petraeus. La realidad es que al tener la denominación de origen, entonces ahora hubo que hacer una reforma estatutaria en Adopron, porque cuando se fundó Adopron, la directiva estaba compuesta por todos los fabricantes y la presidencia le correspondía al líder del mercado. Ahora con denominación de origen, entonces vieron cómo es la Scotch Whisky Association, cómo son el Consejo Regulador de Nicaragua, el Consejo Regulador de Cuba. Entonces vieron que por el bien de la industria, independientemente del volumen de venta de las marcas, la operatividad interna del Consejo Regulador tiene que tener oportunidad todo el mundo. Claro. Entonces, por eso, a partir de la denominación de origen que tuve allá, me entregaron las placas de reconocimiento, claro. Sí, porque todo el trabajo base, gracias a Dios, claro. Entonces ellos me llamaron que querían reconocer eso públicamente. Entonces ahora el presidente de Adoprom ahora es Alberto Nogueira, el director de Beca de Barcelona. Y después vendrá otro y vendrá otro. Adriano entonces ha reformado su bodega, donde estuvimos nosotros, y decidió en lo que relanza Carta Vieja, que son cosas que yo hemos conversado, simplemente arrancó por arriba con el nombre de su papá, el fundador de la bodega, claro. Isidro. Espectacular ese ron Don Isidro. Sí, de verdad que me sentí muy bien premium cuando vi ese producto y cuando lo pudimos probar. Y nos envió el buen amigo Leonardo Rosado. Sí. Nos envió varias botellas y nos juntamos ahí y ahí tuve yo a Rube y junté a Rino y a Nilcheco y un grupo y nos juntamos ahí a probar el producto y de verdad que estaba espectacular. Mira, yo tengo registrado ya, como yo sé que ya tenemos poco tiempo, yo tengo registrado Club Catadores de Ron. Y tengo unas cuantas cositas que de las cosas que estoy nueva involucrada. Vamos a hacerlo para organizar lo que va a ser el Club Catadores de Ron. Porque yo creo que tengo una misión de empezar a enseñar a la gente a catar. Claro. Nosotros fuimos los creadores. Se ha ido perdiendo un poco de la tradición. Los creadores, cuando la cata de Brugal, o sea, que las cosas se tienen, cada vez que hacen su cata, la rueda de sabores de ron escocés, sea single malt o sea blended. Y así por el estilo. Entonces, nosotros desarrollamos
la rueda de sabores de ron ligero, Ay. porque es el tipo de ron que es Brugal. Claro. Cuando hicimos, y eso fue un ron en España. Yo tengo todos esos conocimientos Eso hay que para hacerlo. empezar entonces a hacer grupitos y poco a poco, catas interactivas como lo hacíamos allá. Claro. No es lo que dice el maestro, no, el maestro la guía. Y en cada lugar había un sommelier más emblemático y entonces lo hacíamos compartida. Maravilloso. Después el público participaba. Entonces tenemos una misión de enseñar a la gente Claro. a beber lo mejor del mundo, el ron El dominicano. ron dominicano, mi hermano. Bueno, amigos, de verdad que esto, ¿cómo se llama esta plataforma? Es Sin Pausa. Tenemos ya más de 45 minutos aquí hablando de ron con nuestro gran amigo Luis Castaño. Un tema demasiado interesante. Y eso, que era frenado que lo llevábamos, porque si nos soltamos aquí y empezamos a hablar de la historia, No. mire, de la publicidad del ron, es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema, la publicidad. ¿Cómo cambió la publicidad Así del ron? es. De ser una publicidad orientada específicamente a hombres, con mujeres con poca ropa, con un alto contenido sexual. Y hoy en día es completamente diferente la publicidad del ron. Totalmente, Completamente la Totalmente, publicidad del porque ron. tuvo su época Ya. que era con gente sin gente 2x2, Sí. esta regordita, No. pero ahora hay una copa con un líquido ámbar que cuando genera esa ola encima y va bajando lágrimas que casi son piernas, Sí. entonces te dice a ti que el que venga atrás que arre. Y Eso tú, es así. ahora, ¿tú te acuerdas, Luis? Yo creo que una de las campañas soterradas más exitosas en la historia del ron dominicano, el que bebe Brugal o pelea o resuelve. Exactamente. O resuelve pelea. Claro que sí. Óyeme, eso fue, y a mí no me queda la menor duda de que fue algo motivado, que quizá nació de manera orgánica, pero luego impulsado por la misma empresa. Pero claro. Para generar esa mitología de el producto, el potenciador sexual igual a ron. Sí. Sí. En la cultura Yo me dominicana. recuerdo, yo me recuerdo, yo muchacho, mi papá me contaba mucho de lo que hacían la 3B, como era la cosa. Sí, Me dice sí. que una vez donde Brugal se solidificó y subió, siempre estaba uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Y me dice uno que nunca se me olvida, y nosotros nos reíamos mucho, porque era en la adolescencia de él, que Bermúdez cogía daba la hora en todas las emisoras. Sí. Y eso era una cosa, Bermúdez que era líder. Sí. En esa época. Entonces, Brugal entra con una creatividad. Y hubo un jingle que decía en esa época, cuando mi papá era un muchacho, yo no había nacido. Sí. No importa la hora que dé el reloj, Brugal toman todos y Brugal tomo yo. Y eso fue, tú sabes, la cosa. Mira, Para los que no recuerdan. Vamos a ver cómo conseguimos Claro. cosas. Porque Hay que hacer un segundo cuando capítulo. el Club Catadores de Ron arranque a funcionar, Sí. tenemos que tener todas esas dos cosas. Claro. Mira, la Para los historia que de no saben, la 3B, Barceló, Brugal y Bermúdez. Y Bermúdez. Y eso, que ahí siempre estaba ese, vamos a decir, ese participante que luego formó parte del grupo Brugal, Sí. por coyunturas familiares, Pedro Justo Carrión, que siempre estaba ahí bailando y en que este fue el tema. creador de la categoría Ultra Premium. Óyeme, con ese de Macorí, la categoría claro. Ultra Premium Mira. con Macorí 8 años. Sí. Pendiente en próxima conversación está la parte de la publicidad ya mencionada. Sí. Está lo que tiene que ver con las mezclas y los nuevos usos del ron. El ron para las comidas, para las mezclas diferentes en tragos, Sí. que todo lo que han podido hacer los bartenders. Déjeme con el decirle, ron. pero señor, señores, en España cuando conquistamos España, ustedes saben que el carajillo en España era brandy Claro. español, Brandy con, español. con café. Con café. sí. Y podía ser café natural, vamos a decirle café amargo, café natural o un poquito de azúcar. Cuando el ron entró, entonces en los restaurantes decía, carajillo, sí, ¿con brandy o con ron? Digo, no, tú no estás viendo que somos de Brugal. Sí. Los gaseosos también hacían lo mismo. Claro. Y ahora mismo es normal Sí. que haya el brandy, que ya el español lo asumió como de él. Señores, 2,5 millones de cajas solo en España se vende. No, en España, tú le llevas una botella de un ron premium a un español y tú le estás llevando el mejor regalo que le puedes llevar. Así porque es un producto que tiene un alto poder adquisitivo. Es decir, es un precio, tiene un valor muy alto y un precio caro. Es decir, tú tienes que pagar 50, 60 Y dólares. finalmente, yo creo que la estrategia de nosotros
por el power que tenemos y que conquistamos nuestra madre patria y el continente se está desarrollando, Claro. tenemos que enfocar hacia Asia sin miedo. Sí, Ya tenemos la relación con China, pero no solamente China, el sudeste asiático, que es de los ACP. Sí. La marca de mayor venta del mundo de ron no es Bacardí, ¿cuál es? Tanduay. Tanduay es un ron filipino. 30 millones de cajas. Uy, Ya ha llegado a 35 millones. No, imagínate. No, que están en Asia. Ya. Están al lado, Entonces, fueron españoles en una época y todos tienen caña en cantidades industriales. Entonces, y yo conozco lo que mandan los vending de determinación de Europa, de Francia y de España, que yo le compraba y lo conozco a ellos. Y podemos hacer cosas. Claro. Una alianza, porque es importante que ellos sepan que lo que ellos están bebiendo empezó aquí. Exactamente. No, y cuando ellos prueben el de aquí, no van a querer ningún otro. Exactamente. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, No, Luis. sí. Luis Castaño. Ya no tengo que presentarlo, porque ya ustedes han visto que es un experto en el tema del ron, mercadólogo, con una gran historia Era en media diferentes hora. compañías. Pero a media hora y mira por dónde va. No, 55 minutos. Pero Sí. eso es así, porque, Sin pausa. esto es sin pausa. Vaya Sí, almuerzo sí, de sí. negocios. Y Así- solamente despedirme diciéndole a ustedes que sientan el orgullo de que tenemos un producto hecho aquí, materia prima de aquí, bien terminado, que sigue siendo dominicano. Marca Sí. país. Otra cosa es que las dos compañías más grandes, los dueños son españoles y otros son ingleses, pero los productos no son los dueños, ni cuando eran la familia dominicana. El producto, porque está hecho aquí, con materia prima de aquí, terminado Así es, aquí. y mano de obra. Entonces tenga la seguridad que donde llegue el ron dominicano, el que venga atrás que arre. Dios los bendiga. Bueno, así cerramos este capítulo, este episodio de Sin Pausa, vaya almuerzo de negocios. Nos juntaremos en otro episodio.